El efecto mariposa es esa teoría que plantea que acciones mínimas, aparentemente insignificantes o sin relación directa, pueden terminar provocando consecuencias enormes dentro de sistemas complejos. Un ejemplo extraño pero clásico sería imaginar a una mariposa batiendo sus alas en Estados Unidos y generando una alteración en el aire que, días después, termina convirtiéndose en una tormenta tropical en la India. Suena absurdo, pero el fútbol está lleno de efectos mariposa de ese tipo, donde una decisión pequeña o un evento aislado termina desencadenando resultados gigantescos e inesperados. Por eso, hoy vamos a repasar algunos de los efectos mariposa más impactantes que ha vivido el fútbol a lo largo de su historia. Y empezamos con Emiliano Martínez. Hoy es uno de los porteros más destacados del mundo, pero su historia no fue lineal. Pese a estar en el Arsenal desde 2010, pasó casi una década de cesiones. Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolverhampton Wanderers, Getafe, Reading, en clubes de menor perfil, donde nunca logró afianzarse como la gran promesa del arco. No estaba en el radar ni del Arsenal ni de la selección argentina como candidato serio a ser el número 1. Parecía que su carrera quedaría archivada. Entonces, el 20 de junio de 2020 todo cambió. En un partido de Premier entre Brighton y Hove Albion y Arsenal, alrededor del minuto 36, el arquero titular del Arsenal, Bernd Leno, chocó con el delantero Neil Maupay al ir por un balón. Leno resultó lesionado y quedó fuera el resto de la temporada. Con Leno fuera, Emiliano Martínez, que era el suplente, por fin tuvo su oportunidad en la Premier tras casi 5 años. Ese choque fue el pequeño evento que detonó el gran efecto mariposa en la carrera de Martínez. A partir de ahí, Martínez se quedó con la titularidad y comenzó a encadenar actuaciones brillantes. Fue figura semana a semana, fue titular en la final de la FA Cup frente al Chelsea y realizó intervenciones decisivas para que Arsenal ganara su 14ª FA Cup. Su actuación en la final fue memorable y se le vio emocionado al término del partido. Más tarde, al inicio de la temporada 2021, participó en la Community Shield y fue clave en la tanda de penales frente a Liverpool. Pero con Leno recuperado y recuperando la titularidad, Emiliano buscó continuidad y firmó por Aston Villa por una cifra cercana a 20 millones. En el Villa su impacto fue inmediato. En el debut detuvo un penal contra Sheffield United y durante la temporada igualó el récord de porterías a cero del club en una campaña de Premier, 15, siendo elegido jugador del año por la afición. Ese nivel le valió ser convocado por Argentina para la Copa América, donde asumió la titularidad en la era de Messi, en su búsqueda por ganar un título internacional. Argentina, que llevaba años sin un arquero fiable, véase el Mundial 2018, encontró en Martínez a un hombre clave. En la semifinal ante Colombia, en la tanda de penales, su juego psicológico, metiéndose en la cabeza de los lanzadores, y sus atajadas a Edwin Cardona y Yerry Mina fueron decisivas para llevar a Argentina a la final. En la final contra Brasil, gracias a las paradas de Martínez y al gol de Di María, Argentina ganó la Copa América. Messi consiguió por fin ese trofeo tan perseguido. Martínez se llevó el Guante de Oro y fue incluido en el equipo del torneo. Su figura se elevó a héroe nacional. Un año después, en la finalísima ante Italia, Martínez mantuvo su portería a cero y Argentina ganó 3-0. Llegó luego el Mundial 2022. Emiliano fue el arquero titular y aunque el torneo empezó mal, con Arabia Saudita marcando 2 goles de solo 2 remates, el equipo y el arquero respondieron. Sellaron el pase a octavos y en ese duelo frente a Australia, Martínez tuvo una intervención milagrosa en el último minuto que evitó el empate. En cuartos ante Países Bajos, atajó 2 penales y fue clave para clasificar. En la final contra Francia, protagonizó momentos cruciales, una gran parada en un mano a mano, y su trabajo mental en la tanda de penaltis, donde atajó el disparo de Kingsley Coman, fueron determinantes para que Argentina conquistara la Copa del Mundo 4-2 en penales. Martínez ganó el Guante de Oro y el premio al mejor portero FIFA 2022. En resumen, sin la lesión de Leno ese 20 de junio de 2020, probablemente no habría existido la secuencia que llevó a Martínez a ser héroe de Copa América y Mundial.
Ese choque fue la mariposa que cambió la historia. El efecto mariposa también aparece en Real Madrid por un detalle administrativo. En la Copa del Rey 2014-2015, una acumulación de tarjetas llevó a que un jugador, Denis Cheryshev, quedara suspendido. Por error, Rafa Benítez alineó a Cheryshev en un partido de la competición cuando estaba inhabilitado. Esa alineación irregular derivó en la descalificación del Real Madrid de la Copa del Rey y en la derrota por un 3-0 administrativo. La eliminación fue el detonante que aceleró la salida de Benítez como entrenador y la llegada de Zinedine Zidane. Con Zidane al mando, el Real Madrid entró en una etapa fantástica. 3 Champions League consecutivas, 2016, 2017, 2018, plus ligas y supercopas. Así, un error burocrático y una tarjeta amarilla acabaron transformándose en la llegada de un técnico que marcaría una era dorada. Insólito, pero real. Una sanción por acumulación provocó una cadena que cambió no solo una temporada, sino la historia reciente del club. Como mención honorífica, tenemos un hecho que marcó a la Premier en 2020, en plena pandemia. La competición se reanudó en verano sin público, con test constantes y protocolos, y además, en aquella campaña se introdujo el VAR por primera vez en condiciones extremas. Un partido que parecía común, Aston Villa contra Sheffield United, terminó teniendo un error tecnológico. De un córner, el portero del Villa fue a atrapar el balón. El esférico cruzó claramente la línea dentro de la portería y, pese a ello, el VAR no lo confirmó. La tecnología falló esa tarde y el árbitro Michael Oliver no concedió el gol. El partido acabó 0-0. Ese punto resultó decisivo. Al final de la temporada, Aston Villa terminó salvándose por un punto frente al Bournemouth, que descendió a Championship. El descenso del Bournemouth tuvo consecuencias en cadena. Al caer a segunda división, el club perdió jugadores importantes, entre ellos Nathan Ake, que fue fichado por el Manchester City por 41 millones. Ake no fue titular absoluto todo el tiempo, pero en la campaña 2021-2022, Pep Guardiola lo fue incorporando como lateral izquierdo en algunos partidos. Acabó con 27 apariciones, 14 en Liga. En un duelo clave ante Arsenal, en el minuto 58 con 1-1, hubo confusión defensiva y el balón casi entró en propia puerta. Ake reaccionó, llegó al corazón del área y realizó un despeje sobre la línea que evitó el tanto en propia meta. Esa acción fue decisiva. City ganó ese partido 2-1 y, al final del curso, se llevaron la Premier por un punto sobre Liverpool. Si Ake no hubiera hecho esa intervención, City habría empatado aquel partido y Liverpool habría ganado la Liga con 92 puntos frente a los 91 de City. Con la intervención de Ake, City acabó campeón con 93. Es asombroso pensar que una jugada defensiva puede decidir un título entero. Y esa jugada no habría ocurrido si Bournemouth no hubiera sido relegado por aquel gol no concedido ante Villa. Y si hablamos de lo imposible, el caso del Leicester City es quizá el más loco. En la 2014-15, Leicester estuvo al borde del descenso durante meses, pero gracias a una racha final, 7 victorias en los últimos 9 partidos, salvó la categoría. Nigel Pearson fue el artífice de esa salvación y parecía el entrenador adecuado para seguir. Sin embargo, en una gira de pretemporada en Tailandia, estalló un escándalo. Varios jugadores, el texto original menciona nombres como Tom Hopper, Adam Smith y James Pearson, protagonizaron un vídeo con conductas ofensivas hacia mujeres tailandesas que llegó a manos de los dueños del club, propietarios tailandeses del grupo King Power. Tras la filtración, los jugadores fueron despedidos. Además, el hijo del entonces entrenador Nigel Pearson apareció implicado en la trama, lo que tensó la relación entre el técnico y la directiva. La junta directiva decidió cesar a Pearson y traer a Claudio Ranieri. El resto es historia. Ranieri condujo al Leicester a la coronación más inesperada de la Premier League en 2015-2016, con probabilidades de 1 en 5000, una de las mayores sorpresas deportivas de todos los tiempos. Si no hubiera existido aquel escándalo en Tailandia que provocó la destitución de Pearson, quizá Ranieri nunca habría llegado y el milagro del Leicester no habría ocurrido.
El fútbol está lleno de estos encadenamientos extraños, decisiones arbitrales, lesiones fortuitas, sanciones administrativas, errores íntimos o una transferencia concreta que liberó fondos. Todo suma. Pequeñas causas producen consecuencias gigantescas que reescriben calendarios, carreras y destinos de clubes y selecciones. Dime en los comentarios qué otro misterio o historia deberíamos de revisar. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, que ya estamos próximos a los 10.000 suscriptores. Nos vemos.